Pues vamos a comenzar, por favor. El título de la conferencia, pues ya se los había comentado el doctor Sergio, microscopía de barrido láser confocal y sus aplicaciones en el área biológica. Entonces, para comenzar, me gustaría dar unas generalidades de lo que es la microscopía óptica. Esta se basa principalmente en dos principios, la magnificación y la resolución. Estos dos principios nos llevan a entender que un microscopio, ¿sí?, o que este aparato de un microscopio óptico, pues es un instrumento capaz de modular energía luminosa para obtener agrandamientos de un objeto. Los elementos que constituyen o que conforman a un microscopio óptico es el sistema óptico, donde está constituido principalmente de objetivos y de lentes oculares, un sistema tubular que separa a estas lentes, constituido principalmente de espejos o prismas. Estos nos van a permitir desviar la luz en ángulos adecuados para agrandar los objetos. Un tercer sistema es el sistema de iluminación, que es una fuente de luz, que bueno, los microscopios lo tienen en diferentes partes, pero esa fuente en su base es la que envía los rayos luminosos a través de un condensador. Claro, el mismo nombre del condensador dice, concentra la mayor cantidad de luz en un punto. Y llega al sistema óptico, ¿no?, lo que nos permite concentrar o observar la muestra. Finalmente, el microscopio óptico está constituido por un cuarto sistema, que no es otra cosa más que engranes y tornillos. ¿Qué son esos tornillos? Pues tenemos un tornillo macrométrico, un tornillo micrométrico, una platina, un revólver, y todos ellos realizan el movimiento y cambio en las lentes para el enfoque de nuestra preparación. Todos estos elementos o estos cuatro sistemas que constituyen a la microscopía óptica, ¿sí?, nos llevan a que nosotros en el área biológica conocemos que el microscopio de campo claro o brillante, pues es de lo que está constituido estos elementos, o sea, estos cuatro sistemas lo constituye un microscopio de campo claro o brillante, ¿sí? Entonces, la microscopía óptica, si yo le añado objetivos o anillos, lo voy a convertir en otro tipo de microscopía. En el caso del contraste de fases, para que sea un microscopio de contraste de fases, al campo claro yo le voy a añadir un objetivo pH y un anillo de fase. Lo mismo va a pasar si yo quiero un microscopio de contraste diferencial de interferencia, comúnmente conocido como Nomarsky. ¿Qué lleva este microscopio? Filtro polarizador, tanto en el condensador como en el objetivo, y un prisma conocido como Wollaston, ¿sí? Entonces, para el caso de que sea un microscopio de luz polarizada, requerimos dos filtros solamente, un polarizador y un analizador. Para campo claro, requerimos un filtro con centro oscuro y un llamado condensador de Abbe. Para fluorescencia, necesitamos un condensador de Abbe, filtros tanto oscuro, un filtro de barrera, un filtro de excitación, un filtro de emisión. Necesitamos lámpara de mercurio o LED, espejo dicroico y cámara, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos aquí les muestro unas imágenes con las diferentes técnicas en microscopía óptica. Es decir, para campo claro, los elementos que yo les había comentado previamente de los cuatro sistemas, pues con esto me hacen ver una imagen en campo claro. Si yo le añadí los aditamentos para formar un contraste de fase, yo veo así la célula, o para Nomarsky o para campo oscuro. Entonces, lo único que estamos haciendo en este sentido es añadir filtros
que me permiten visualizar las células en otra conformación. Bueno, dado a que hemos hablado de las diferentes técnicas que conforman a la microscopía óptica, bueno, la microscopía óptica de fluorescencia acompaña completamente al microscopio confocal. Es decir, tienen principios muy similares ambos y bueno, pues el microscopio de fluorescencia, repetimos nuevamente, está constituido por un condensador de Abbe, filtros, tanto el oscuro, de barrera, de excitación, de emisión, lámpara de mercurio, OLED, espejo dicroico y cámara. Para que yo pueda, como la microscopía de fluorescencia acompaña al microscopio confocal, me es necesario comentarles algunos principios generales que conforman a la microscopía de fluorescencia. Por ejemplo, el espectro visible. ¿Qué es el espectro visible? Pues bueno, dicen, es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir a la radiación electromagnética. Es decir, absorbe y emite en ciertas longitudes de onda esa luz visible, ¿no? Entonces, nosotros el espectro visible por el ojo humano va de una longitud de onda que va desde 400 hasta 700. El ojo humano resuelve de 55 a 100 micrómetros, es decir, él tiene una capacidad extraordinaria en ese sentido de percibir a los 500 nanómetros luz verde, ¿sí? Es decir, es la gráfica de eficiencia de pigmento del ojo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas cosas que están marcadas con verde. Los pizarrones, digo, bueno, en nuestras épocas eran de color verde. Y en la mayor parte de los microscopios de uso biológico, pues bueno, por lo regular traen un filtro verde, que es lo que permite para que nosotros podamos percibir más la iluminación de la muestra. Por otro lado, tenemos lo que es la llamada capacidad resolutiva y les muestro algunos tamaños relativos de los sistemas biológicos. En el caso de la microscopía óptica, nosotros sabemos que el máximo poder resolutivo en la óptica es de 240 nanómetros. Si el ojo percibe de 50 a 100 micrómetros, ¿sí? El ojo humano, el microscopio óptico tiene 500 veces más esa capacidad resolutiva que el ojo humano, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ojo humano, que tiene de 55 a 100, nosotros sin ningún problema podemos ver un cabello, ¿sí? Que mide aproximadamente 80 micrómetros. En el caso de la microscopía óptica, nosotros podemos visualizar células animales, células de plantas, ¿sí? Los eritrocitos son células que miden aproximadamente 15, 18, 20 micrómetros, mitocondrias, bacterias. Entonces, esa es la capacidad resolutiva que tiene el microscopio óptico. Otro principio, otra definición importante de lo que conlleva la microscopía de fluorescencia es ¿qué es un espejo dicroico? Se sabe que es una superficie de revestimiento que va a crear reflexión de alta especificidad, es decir, va a reflectar cierta longitud de onda específica y por supuesto que va a transmitir otras. Entonces, el espejo dicroico es básico, fundamental en la microscopía de fluorescencia. Luego, por otro lado, pues bueno, ¿cómo se prepara una muestra para poderla observar al microscopio de fluorescencia? Bueno, pues se tiñe o se marca con un fluoróforo o un fluorocromo. ¿Qué es un fluoróforo? Es un componente o un grupo funcional de una molécula que hace que ésta sea fluorescente. Es decir,
Este grupo funcional absorbe cierta energía a una longitud de onda muy específica y emitirá otra a una mayor longitud de onda. Quiero mostrarles en este esquema el que yo lo haya pintado de verde y el que yo lo haya pintado de azul y de verde, ¿sí? No es casualidad. Quiero mostrarles que este fluoróforo que se llama fluoresceína, comúnmente conocida como FITSI, ¿sí? El microscopio de fluorescencia requiere de una fuente de luz. Esa fuente de luz requiere de un filtro. Y para que nosotros podamos excitar esta molécula, ¿sí? La fluorescencia de excitación de esta fluoresceína, pues lo tenemos que hacer con un filtro azul. Este filtro azul emite una longitud de onda, que en este caso la estamos mostrando que es de 488. ¿Sí? Entonces, es la excitación de esta molécula con el filtro azul y la emisión de esta molécula va a darnos en color verde. O sea, la muestra que yo voy a observar con el filtro azul que yo utilicé, me va a emitir la muestra en coloración verde y a una longitud de onda. En este caso va a ser más alta. La manera en cómo se tiñen o cómo se ven estas muestras, pues bueno, va a depender de la proteína que yo quiero identificar, ¿sí? Aquí nada más les voy a poner un ejemplo donde yo tengo la proteína. Si yo quiero valorar en una muestra, en un corte de tejido, en una muestra de cultivo celular, quiero identificar una proteína en particular, por ejemplo, la tubulina, pues bueno, entonces voy a colocarle o le voy a poner en esa laminilla mi primer anticuerpo. ¿Cuál va a ser mi primer anticuerpo? La proteína que yo quiero identificar, que en este caso vendría siendo tubulina. Y luego, posteriormente, una vez que ya se incubó y que ya se pegó ese primer anticuerpo antitubulina a mi muestra, pues bueno, voy a ponerle un segundo anticuerpo que vendría siendo un anticuerpo que tiene acoplado el fluoróforo, ¿sí? Que en este caso me va a dar una coloración verde, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya lo incubo y al momento en el que yo lo veo al microscopio, pues bueno, la muestra la voy a observar totalmente en verde. Existen proteínas ya en el mercado que están acopladas al fluoróforo o al fluorocromo. Entonces yo puedo comprar la proteína acoplada al fluoróforo y nada más mostrarla o teñirla en mi muestra. Aquí les muestro una estructura química de los fluoróforos, como yo les había comentado, para que mi fluoróforo pueda observarse en mi muestra. Pues bueno, yo voy a excitar con un filtro azul a 488 nanómetros y no es nada así que yo lo haya puesto de verde, no, la muestra, como se los digo, entonces al momento en el que está emitiendo o está mostrándose la coloración de la muestra, pues la voy a ver verde, ¿sí? En el caso de la tetrametilrodamina, comúnmente conocida como TRI, pues bueno, yo excito con un filtro verde a 530 nanómetros y emite en color rojo a 600 nanómetros. Aquí les estoy mostrando una lista de algunos fluoróforos que se utilizan y que bueno, hay una gama, una infinidad de fluoróforos utilizados. Tenemos la fluoresceína, como ya se las había mostrado, ficoeritrina, rojo Texas, alexas. Tenemos una variedad de fluoróforos con proteínas acopladas, sin acoplar, con los que se pueden trabajar. El principio de la microscopía de fluorescencia, esto fue
estipulado en 1935 por el físico inglés Alexander Jakovsky. Y bueno, pues lo primerito que se requiere es una fuente de luz. En este caso, la fuente de luz que requiere el microscopio de fluorescencia es una lámpara comúnmente conocida actualmente como LED. Sin embargo, pues bueno, en años pasados se utilizaba comúnmente una lámpara de mercurio. Ahorita estas lámparas LED pues tienen mayor vida, más iluminación, y las lámparas de mercurio pues duran bastante poco, comparadas precisamente con estas LED. Pero bueno, la fuente de luz, que es esta lámpara, pues requiere de filtros: filtro verde, filtro azul y filtro rojo. Tampoco es coincidencia que yo haya puesto de aquí de azul y que luego ponga aquí verde. Recuerden entonces que el filtro que se está utilizando en este momento es un filtro azul, el cual vamos a excitar a 488. Entonces, este es mi primer filtro por el que pasa mi muestra que fue teñida. Se excita, hay una excitación, y la segunda forma en que fue excitada este fluoróforo en mi muestra, contamos con un segundo filtro que vendría siendo en este caso un espejo dicroico, del cual ya encontramos, ya lo definimos. Este va a reflejar a una refleja a una menor longitud de onda, pero va a transmitir otra a una mayor longitud de onda, que era los 520, y que nos va a dar coloración verde, ¿sí? Entonces, vean aquí cómo toda la muestra o toda la intensidad de la luz del fluoróforo que está en verde, pues va a pasar al ojo y lo voy a percibir yo. Pero existe un tercer filtro de barrido. Este tercer filtro va a cortar señales fluorescentes no deseadas. ¿Qué significa esa fluorescencia no deseada? Que si yo tenía una muestra con 5 o 6 fluoróforos completamente diferentes, pues bueno, específicamente el filtro con el que yo excité, pues solamente me va a permitir que pase la longitud de onda del filtro que yo estaba utilizando y del cual ya está totalmente excitado, que en este caso vendría siendo la fluoresceína. Para que yo pudiera poner la tetrametilrodamina que se excita con filtro verde, pues tendría que verse aquí de color rojo, ¿sí? Y también me va a bloquear toda la fluorescencia que no se desee, y solamente pasaría lo que pertenece al filtro de la tetrametilrodamina. Les muestro diferentes tipos de fluoróforos utilizados en las células y vistas por microscopía de fluorescencia. Tenemos unos fibroblastos que están teñidos con la tetrametilrodamina, principalmente para la proteína actina. Tenemos células endoteliales teñidas con el fluoróforo fluoresceína acoplado a la proteína tubulina, ¿sí? Tenemos células en división, donde estamos localizando aquí a los cromosomas, ¿sí? Y que se tiñeron especialmente con el fluorocromo o con el anticuerpo DAPI, especialmente para material genético. El Alexa 528, pues bueno, acoplado también a tubulina, pues bueno, me está identificando los filamentos, los microtúbulos que conforman a la separación en el caso de las células. La tetrametilrodamina está teñida de rojo y aquí vemos el solapamiento. Entonces, se pueden utilizar al mismo tiempo 3, 4, 5 fluorocromos, y lo que les decía, el principio me dice solamente tengo que poner un filtro para que pueda pasar la fluorescencia específica o determinada de cada uno de los fluorocromos que yo estoy utilizando. Bien,
Como habíamos comentado que la microscopía de fluorescencia va de la mano, ¿sí?, con el microscopio de barrido láser confocal, pues bueno, lo que quiero mostrarles aquí es que efectivamente va de la mano, y ahorita lo van a ver por qué. En 1953 a 1961, el físico francés Marvin Minsky desarrolla la técnica que incrementa la resolución de la microscopía óptica. Él utiliza una lámpara de arco de circonio, donde él puede obtener imágenes de segunda o tercera dimensión. Puede observar cortes de un espécimen y ver también el interior de la misma célula. Hasta los 1990 es cuando estos investigadores construyen el primer microscopio confocal. ¿Cuál es la finalidad de este microscopio como tal? Explotar la resolución de la óptica. ¿Sí? Me permito mostrarles en esta diapositiva las diferencias entre la microscopía de fluorescencia contra la microscopía de barrido láser confocal. Vean las imágenes. En fluorescencia se ven borrosas, ¿sí? Y en la microscopía confocal, vean cómo se ven perfectamente bien definidas aquellas imágenes que se veían borrosas. En el caso de la fluorescencia, una de las características que no me permiten ver la muestra con mayor nitidez, ¿sí?, es la profundidad de campo que abarca el espesor de la célula. Es decir, cuando entra el fluoróforo o cuando entra la luz para poder ver de color verde mi muestra, ¿sí?, entra todo el destello completo, ¿sí? Entonces, pues ahí se bombardea de luz y del por qué en algunos momentos nosotros podemos estar observando de color verde, ¿no?, y que se vea completamente borroso. En el caso del microscopio de barrido láser confocal, la profundidad de campo abarca un solo plano del foco. Entonces, es muy diferente el que yo solamente vea un solo plano a que abarque la fluorescencia todo el espesor de la célula, como es en el caso de la microscopía de fluorescencia. Bueno, me permito mostrarles también en esta diapositiva las diferencias básicas de estos principios de la microscopía. El principio casi es el mismo, nada más que se utilizan otros aditamentos para la microscopía confocal. Vean, la diferencia básica es que la fuente de luz en el microscopio de fluorescencia, ya lo conocen ustedes, son las llamadas LEDs. La fuente de luz en el microscopio de barrido o láser es un láser, efectivamente. La fuente de luz son los llamados láseres, ¿sí? Otra diferencia importantísima que tiene el microscopio confocal es que la iluminación es puntual a través de un llamado pinhole, es decir, ese pinhole yo lo defino como una pequeña ranura, ¿sí?, que permite solo la entrada de la luz que necesita la muestra para que se pueda ver teñida mi muestra, ¿sí? Y luego dice, no, en el caso de la microscopía de fluorescencia, no tengo detectores. En el caso de la microscopía confocal, tengo detectores, ¿sí? Y bueno, nuevamente, veamos aquí. Y el número 4 dice, la profundidad de campo abarca un solo plano de la célula. Este microscopio es capaz de recorrer 70, 80, 90 micrómetros, lo que pueda recorrer la muestra, y que yo puedo enfocar plano por plano. Mientras que el microscopio de fluorescencia, la profundidad de campo abarca todo el espesor de la célula. Sin embargo, también aquí quiero recalcar, colegas, que tampoco está aquí teñido de azul y nuevamente de verde. No es casualidad, ¿sí? Nuevamente, el filtro utilizado fue el filtro azul, que es fluoresceína, recuérdenlo,
y que la emisión pues es verde, ¿no? Entonces, esa muestra se tiñe y en el microscopio de fluorescencia, vean aquí, pasa una gran cantidad de luz, ¿sí? En el tercer filtro, ¿sí? Aunque este tercer filtro solamente sea muy específico para pasar la luz verde, es muy grueso, ¿comparado con quién? Con el microscopio láser confocal, ¿sí? Es una ranura, es pequeñísima, donde solamente entra esa luz. Eso le da una diferencia abismal para observar lo que ustedes vieron en las imágenes anteriores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muy opaco y pues muchísimo más nítido, ¿no? Más contrastado. Entonces, en esto se basan las diferencias del principio entre estas microscopías. Y finalmente, pues bueno, entonces en términos generales yo les puedo decir que el principio de barrido láser confocal, la primera característica es que el láser genera un haz muy intenso a una longitud de onda que se hace pasar por una ranura. Ya habíamos dicho, pasa esa ranura. ¿Cuál es esa ranura? Pues es el llamado pinhole, ¿sí? Entonces, la segunda es la señal explora la muestra en un plano focal, ¿sí? O sea, vean aquí todas estas rayitas de azul, cómo llegan directamente a un plano y no se va a mover, ¿sí? Entonces no se mueve de ahí a menos que yo le dé la orden al equipo que se mueva para estar cambiando en los diferentes planos. Y genera una imagen barrida donde esta imagen puede ser escaneada N veces para que me permita un mejor contraste. Posteriormente, la luz que fue emitida pasa directamente o es directamente colectada en el objetivo, ¿sí? En el objetivo, que es lo que tenemos aquí, y que en ese objetivo, pues bueno, si yo le doy la señal al equipo, pues yo puedo ir haciendo cortes de todos, puedo hacer 20, 30, 40, 100 cortes de mi muestra. Finalmente, la señal se transmite a un fotodetector donde donde se produce una imagen completamente en nuestra pantalla de la computadora, ¿sí? Entonces, ese es en términos generales el principio del microscopio de barrido confocal. Bueno, yo creo que ahora una de las preguntas importantísimas que debemos de hacer es cómo explotar al máximo la resolución de la óptica en el microscopio de barrido láser confocal. ¿Cómo voy a explotar si según esto yo tengo una máxima poder resolutivo de 240? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, les muestro en esta diapositiva los elementos básicos que mejoran drásticamente la calidad de la información adquirida. Es decir, lo que me ayuda a que yo tenga este poder resolutivo, alcanzar el máximo poder resolutivo. Por un lado tenemos a los objetivos y condensador. Es decir, los objetivos y el condensador necesitan una óptica corregida que tiene que ser cromática y esférica. Ahorita lo vamos a mencionar brevemente. Tiene que tener como característica una máxima apertura numérica. También vamos a hablar ahorita muy rápidamente de eso, tanto para las lentes secas y de inmersión. Otro elemento, aparte del condensador y de los objetivos, es la fuente de iluminación, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de iluminación en el microscopio confocal? Los láseres, ¿sí? Un tercer elemento que mejora la calidad es el llamado pinhole o diafragma micrométrico. También vamos a hablar ahorita muy rápidamente de esto. Posteriormente hablamos de un mecanismo para la exploración volumétrica de la muestra y finalmente de un transductor. Finalmente hablamos de un transductor fotoeléctrico para registro de nuestras imágenes. Bueno, el primer elemento importante, pues bueno, es hablar de lo que era
la corrección cromática, esférica y también de la llamada apertura numérica. Bueno, solamente quiero recordarles en esta diapositiva que son datos grabados en los tubos de los objetivos. Todos conocemos los tubos objetivos o los objetivos como tal y tienen ciertas letritas, ¿no? Anillo de color superior, tipo de cubreobjetos, bla, bla, bla. Pero quiero recalcarles que lo que a mí me interesa es que vean ustedes que el objetivo tiene aquí una marca donde dice plan. ¿Qué tipo de corrección es la que tiene el objetivo? En esa nos vamos a basar ahorita rápidamente. Lo mismo se utiliza o no utiliza aceite de inmersión y la apertura numérica, ¿sí? Entonces aquí hay una apertura numérica de 1.25 y si ustedes observan, pues entonces estaríamos hablando prácticamente de un objetivo de 100x, donde tiene una apertura numérica de 1.25 o 1.4 o 1.53. Entre mayor apertura numérica haya de un objetivo, mejor poder resolutivo vamos a obtener. Pero bueno, ahorita lo mencionamos. Entonces, quiero que por favor se queden con estas tres muestras que están en amarillo para que vean que son importantes en un objetivo. Bueno, pues entonces para eso vamos a hablar de lo que es la apertura numérica, que es la medida de la amplitud del semiángulo, o sea, del semiángulo del cono luminoso que se forma por los objetivos o condensador, ¿sí? Es decir, la fórmula, como nos dice la apertura numérica, es el índice de refracción por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico la fórmula de la apertura numérica, tengo que ver primero si utiliza el objetivo aceite de inmersión o no. Entonces, hay para aceite de inmersión, para agua y para aire, ¿sí? Cuando yo utilizo un objetivo de 10x, el semiángulo o el seno del ángulo, que vendría siendo la apertura angular, ¿sí?, me da un valor de 0.45, ¿sí? Si yo utilizo un objetivo de 40x, ¿sí?, yo tendría una apertura angular de 0.75, o sea, el valor del seno sería 0.75. Y si yo utilizo un objetivo de 100x, me daría una apertura angular de 0.94. Es decir, que cuando yo utilizo la fórmula que es el índice de refracción por el seno del ángulo, entonces si yo utilizo un objetivo de 100x, el de 100x utiliza aceite de inmersión, entonces es 1.5 por 0.94, que corresponde a la apertura angular y que me da una apertura numérica de 1.4. Actualmente, los proveedores de Leica, de Zeiss, ya tienen objetivos con una apertura numérica de 1.5. Eso incrementa más mi poder resolutivo. Pero bueno, otro concepto importante que nosotros tenemos que considerar, aparte de la apertura numérica, es el poder de resolución. Bueno, el poder de resolución me dice que es la capacidad de diferenciar dos puntos independientes que están ubicados a una distancia muy cercana, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos ver en estos círculos donde es lo que me están diciendo, la capacidad que hay para que yo pueda ver dos puntos independientes separados y que estén lo más cercano posible, pero que no se peguen, ¿no? Y vean aquí, la fórmula me dicen que el poder de resolución es un factor que equivale a 0.61 por la longitud de onda sobre la apertura numérica. El máximo poder resolutivo de la microscopía óptica, ¿sí?, haciendo cuentas y utilizando una longitud de onda que es la que vemos con el ojo directamente, o sea, en el ojo humano, que tenemos
que podemos ver a 550, 500 nanómetros. Si utilizamos la fórmula, es apertura numérica, es el valor del factor, que es 0.61, por la longitud de onda, que vendrían siendo 550 nanómetros, sobre la máxima apertura numérica que era o que ha sido hasta ahorita de 1.4. Vean aquí, tengo un resultado de 239.6 nanómetros, lo que equivale a 0.239 micras de separación. Si yo utilizara una lente seca de 40x y utilizara una apertura numérica de 1, ¿sí? El valor o la separación sería de 335 nanómetros, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que mi poder de resolución se vería completamente abatido por ocupar una lente de 40x con una apertura numérica menor a 1.4. Entonces, que quede muy claro que la máxima capacidad de separación en la microscopía óptica es de 239.6 nanómetros, lo que equivale a 240 como tal, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, tenemos distintos tipos de óptica en los microscopios. La mayor parte sobre todo a nivel de docencia, ocupamos microscopios con solamente un tipo de corrección esférica o cromática. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no tienen las dos, pues bueno, son mucho más baratos. Entonces, hay microscopios desde 1,000 pesos, 5,000 pesos, hasta 100,000, 2,000, 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Bueno, un microscopio confocal por lo regular ocupa corrección de tipo esférica y cromática con cristales de fluorita que son muy eficientes a 290 nanómetros. Es decir, necesitamos para un microscopio confocal ocupar que tengan tanto corrección esférica como cromática. Lo mismo para el caso de los oculares, que tiene que tener corrección cromática y esférica, y también añadirle lo que es la magnificación y compensación de dioptrías. Eso, por supuesto, que incrementa muchísimo el valor de un microscopio. Bueno, este es el primer elemento importante que permite controlar o estipular un buen poder resolutivo en el microscopio óptico o confocal, o sea, óptico o confocal, ¿no? Que mantengamos los 240 nanómetros, creo que eso es lo que tratamos de sostener en la microscopía óptica. No rebasarlo, porque pues las muestras se ven con menor nitidez, menor contraste. Bueno, el segundo elemento importante que permite incrementar ese poder resolutivo, y digo no es incrementar, es mantenerlo en ese poder resolutivo de 240, ¿sí? Son el láser con el que está trabajando el equipo microscopio confocal. Me atrevo a comentarles que existen varios tipos de láser y que, bueno, el término láser significa amplificación de luz por emisión inducida a través de radiación. ¿Cuál es la finalidad de los láser? Pues es generar un haz de luz muy intenso y preciso de radiación electromagnética en una longitud de onda que va desde 150 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Tenemos varias clases, tipo de clase 1, 2, 3A, 3B y 4. Y bueno, el que nos interesa, o el que al menos nosotros tenemos en la unidad de biomedicina, ahí en FES Iztacala, pues tenemos 2 microscopios confocales monofotónicos. Requerimos, o al menos el tipo de láser que tienen estos microscopios son de clase 3B, ¿sí? Y que no son otra cosa esta clase 3B, que son láser constituidos de gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Pues ustedes lo saben: criptón, argón, neón, xenón, radón, ¿no? Entonces, y que van de longitudes de onda desde 400 hasta
casi 700 nanómetros. ¿Sí? Entonces, aquí les marco también en amarillo que son los tipos de láser que nosotros tenemos en los confocales que tenemos, tanto en el SP2 como en el SP1. Entonces, pero bueno, me gustaría recalcar que esta clase de 3B, pues bueno, tenemos de Krypton, de xenón y de neón, y que necesitamos 3 tipos de láser para el filtro verde, para el filtro azul y para el filtro rojo, ¿de acuerdo? Entonces, este monofotónico requiere de 3, 4 láseres para que nosotros podamos estar jugando con diferentes longitudes de ondas. Es decir, el de Krypton, por ejemplo, va de 400 a 450 nanómetros, el de neón va de 600 a 700 nanómetros, y así. Entonces, por eso nosotros requerimos contar con 3 o 4 láseres para que nosotros podamos tener todo el espectro visible y podamos trabajar con una gran gama de fluoróforos. Bueno, actualmente se utilizan otros tipos de láser para los confocales, y digo actualmente, pero no necesariamente. Son los llamados láser blancos. Ellos emiten a una longitud de onda de todo el espectro. O sea, no tienen que comprar 3 o 4 láseres como nosotros los tenemos, y que un solo láser emite todo el espectro, ¿sí? Es más luminoso, más eficiente energéticamente que los LED, que van de 150 hasta 400 lúmenes altísimos, ¿no? Nos proporcionan colores más vivos y un mejor contraste, y el tiempo de vida media es altísimo, altísimo. Y bueno, entonces hay microscopios confocales actualmente que llevan láser blanco. Pero repito, nosotros no tenemos confocales que tengan láser blanco. Y finalmente existen otros tipos de láseres, los llamados láseres pulsados de rubí, que también lo utilizan confocales, pero ahora no es un confocal monofotón, ahora es un confocal multifotón, ¿de acuerdo? De esos vamos a hablar brevemente. El tercer elemento importante que aumenta o que incrementa o que mantiene ese poder resolutivo es el llamado pinhole o diafragma micrométrico. Es un filtro espacial de luz que admite solamente la luz que viene del plano focal, es decir, recuerden que el microscopio confocal solamente enfoca un solo plano, ¿sí? Y por lo tanto se va a registrar en X y Y que yo puedo determinar el volumen de la muestra, ¿sí? Es decir, regiones localizadas por encima o por debajo del plano focal no convergen o no coinciden con el pinhole, y eso no será detectado por el fotomultiplicador. Es decir, el pinhole se encuentra en absoluto y completa contacto o comunicación con el fotomultiplicador, ¿sí? Quiero mencionarles que para que nosotros podamos trabajar con pinhole, necesitamos forzosamente un microscopio invertido, ¿sí? Entonces, por eso también les estoy marcando una línea aquí roja, donde una de las metas o una de las finalidades de la microscopía confocal es que sea un microscopio de tipo invertido, ¿sí? Y bueno, si es un filtro espacial, si es una abertura, si es un espacio, un agujerito, el llamado pinhole, porque yo lo llamo ranura, ¿sí? Si yo abro el pinhole, si yo lo abro, vean lo que ocasiono, ¿sí? Entra toda la luz, ¿sí? Del fluoróforo que yo estoy trabajando. Es como si estuviera diciendo, yo estuviera trabajando microscopía de fluorescencia, ¿sí? No sé si queda claro en este sentido, pero bueno, si existe alguna duda, ahorita lo revisamos. Pero bueno, el pinhole debe de ser, yo no puedo mover el óptimo pinhole,
En el momento en que yo abra ese pinhole de 4, 5 o 6, pues va a entrar toda la luz. Ya no va a haber una ranura, sino va a haber un hueco completo, que es como si yo estuviera haciendo microscopía de fluorescencia, ¿sí? Entonces, si la apertura del pinhole la aumento, por supuesto que el poder resolutivo o la resolución de mi muestra se va a ver completamente abatido. El otro elemento que me permite tener esa capacidad resolutiva es un mecanismo de exploración volumétrica. No es otra cosa esto más que un escáner, ¿sí? Imagínense ustedes un escáner que comúnmente ustedes utilizan, ¿sí? Y bueno, ese escáner yo puedo programarlo 10 veces, 30 veces, 40 veces que me escanee la misma muestra, el mismo plano, ¿sí? Y si yo escaneo 40 veces un mismo plano, pues ustedes se imaginarán el contraste y la nitidez que va a tener la muestra, ¿sí? Entonces, este escáner me permite, o este mecanismo de exploración me permite visualizar las dimensiones de la muestra que tiene. Finalmente, el transductor fotoeléctrico, que es el último elemento que me lleva a mantener, a conservar ese poder resolutivo de 240 nanómetros, es que convierte la señal luminosa en eléctrica. De esta manera se reconstruyen imágenes 2D o 3D, ¿sí? O sea, bidimensionales o tridimensionales del objeto de estudio, y puedo observarlas directamente en un monitor. Si mis detectores no están funcionando, pues simplemente no puedo observar mi muestra en un monitor, ¿sí? Aquí les muestro los elementos básicos que conforman a un microscopio de barrido láser. Este es un SP2. El SP8, pues bueno, es en el que comúnmente me presentan, me invitan, y ahí me tomaron la foto en el SP8. Este es el SP2. Vean aquí un escáner, ¿sí? Un microscopio de tipo invertido. El microscopio relativamente del SP2 al SP8 es el mismo, tiene la misma apertura numérica, tiene los filtros para Nomadsky, tiene los filtros para contraste de fases, para campo claro, para fluorescencia, tiene todo, ¿sí? Nada más que aquí este microscopio es manual. El otro equipo pues es semiautomático, entonces pues ya me gustó jugar más con el semiautomático que con el manual, ¿no? Tiene una lámpara de mercurio. El nuevo equipo, el SP8, ya no tiene una lámpara de mercurio, tiene un LED. Las pantallas, pues bueno, obviamente ya son más planas, ya son más delgadas, ya ocupan menos espacio, pero también hay una consola de mando. Esa consola de mando es inequívoca tanto para el SP2 como para el SP8. También tenemos botones de encendido donde se prenden los láseres, vean, para láser de 400 a 500, para el láser de 480 a 600 y para el láser de 600 a 700, ¿de acuerdo? Y un CPU, y bueno, pues mis pantallas son mis monitores, ¿no? El otro equipo, el SP8, pues tiene ya anexada o añadida también para una cámara. Entonces aquí les muestro la imagen del microscopio que es invertido, del escáner y del encendido de los láseres, ¿no? Y aquí este botoncito negro pues es para regular la intensidad del láser que yo estoy emitiendo. Bueno, ¿qué otros elementos? Hasta aquí podemos concluir que los elementos que mejoran la calidad de la microscopía confocal pues son el pinhole, la apertura numérica, o sea, todos los elementos que les había mencionado previamente. Pero bueno, al paso de los años pues también te vas
uno se va volviendo maestro y el software, hay muchos elementos del software que nos van permitiendo que mejore la resolución, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es si yo utilizo menores longitudes de onda, incrementa, se ven mis muestras muchísimo mejor, ¿no? O sea, longitudes de onda menores a 550, que fue con lo que hicimos la fórmula, pues mejoraría mi poder resolutivo, se iría a 220, 215 nanómetros, ¿no? Luego, otro elemento del software es bajar la velocidad de barrido. Está comúnmente en 400. Yo la puedo bajar a 200, a 100, a 50. Aquí el problema es que la velocidad de barrido pues es incrementar no a 1 hora, a 2, sino a medio día completo para que yo pueda hacer la toma de una imagen. Subir el formato de barrido también, o sea, si yo aumento, comúnmente el equipo me da 512 de formato de barrido. Ah, no, pero yo le quiero subir el formato de barrido a 2000. Bueno, pues también el formato de barrido que me incrementa, que va a ser el número de píxeles de la imagen, donde yo voy a ir, va a ir siendo lento para que yo pueda mejorar ese contraste, esa nitidez de la célula, ¿no? Y bueno, pues para no errarle, no puedo mover la apertura del pinhole. En el momento en el que yo mueva la apertura del pinhole, fastidio la resolución, ¿sí? Y luego subir el average, que no es otra cosa más que el número de veces que yo voy a escanear un solo punto. Yo puedo escanear hasta 50, 100 veces. El problema es que quemo la muestra, ¿no? Pero bueno, también va a depender qué es lo que yo quiero ver, ¿no? Y bueno, algo que he ido aprendiendo también con el paso del tiempo es que no debo de usar zoom. Si yo uso un zoom, disminuyo ese poder resolutivo, ¿sí? O sea, mis imágenes no se vuelven tan nítidas, no tienen un buen contraste. Y bueno, en términos generales, ¿qué beneficios me proporciona un microscopio confocal? Tiene muchísimas ventajas en el área médica, en el área bioquímica, en el área de la salud, en el área biológica, como lo estamos, como está reportado en la presentación, ¿no? O sea, el título. Bueno, excelente resolución en cortes finos o gruesos, o sea, la gente que trabaja cortes de muestras, de órganos en un hospital, si me los da finos, no tengo ningún problema de verlas. Si me los da gruesos, tampoco tengo problemas, porque pueden ser de 20 micrómetros, 8 o 10. Y ustedes saben de qué hablo en hablar de 8 micrómetros o 20 micrómetros, ¿no? Cortes ópticos, pues bueno, puedo tener horizontales o verticales y solamente ese corte óptico va a ser un solo plano focal, ¿no? Bueno, después de hacer un solo corte, ¿sí? Aquí podemos ver esta imagen, yo puedo hacer reconstrucciones en 3D a partir de cortes seriados, ¿sí? Entonces esta yo la puedo manejar a mi gusto, como yo quiera hacerla, ¿no? Múltiples marcajes. ¿Qué significa hablar de múltiples marcajes? Que yo puedo en una muestra, en un corte, ya sea fino o grueso, yo puedo hacer o determinar para proteínas, para 4, 5, 6, 7 tipos de proteínas, ¿sí? Y verlos con los diferentes filtros y sobre todo utilizar fluoróforos que no estén tan cercanos uno a otro para que yo pueda, para que no haya, pues para que yo pueda ver especificidad en cada una de las proteínas que yo esté marcando. Por otro lado, imágenes digitalizadas yo puedo obtener, es decir, películas, cuantificaciones y mediciones, o sea, yo puedo cuantificar una proteína, ¿sí? Puedo amplificar zonas, puedo hacer detección de marcados inmunocitoquímicos, ¿sí? Puedo hacer análisis de colocalización o solapamiento, ¿sí? ¿Qué significa colocalización? Sí, que una proteína y otra proteína
yo pueda verla ubicada en el mismo lugar, ¿sí? Ubicadas ambas proteínas en un mismo lugar. Entonces, por eso se le llama colocalización o solapamiento. También puedo controlar la profundidad de campo, en donde quiero observar mi muestra, ¿sí? ¿Me interesa en todo o me interesa en un solo campo? Obtener series de imágenes del espécimen cambiando el plano de foco. Es decir, yo puedo poner esta imagen, puedo tener esta serie, puedo obtener esta otra, la que yo quiera, la que a mí me convenga, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas de este equipo? Bueno, pues una de las grandes desventajas de este equipo es las limitaciones de resolución. Por más que juguemos con todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, así como los del software, yo no puedo mejorar la resolución más de 220 nanómetros, ¿sí? El equipo es muy costoso, ¿sí? Este último que adquirimos en el 2017 costó 5 millones de pesos, muy austerito el equipo, es monofotónico, pero muy utilizado, ¿sí? Luego, ¿es muy complejo para operar? Pues bueno, no es que sea complejo, más bien hay que dedicarle el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tengo tiempo me voy a jugar con mi equipito, ¿no? Como niño chiquito, ¿no? Entonces, a ver para qué sirve esto, para qué sirve aquello. Y luego, pues bueno, este equipo también requiere de una alta intensidad de luz láser, lo cual tiene que estar en condiciones en que esté en frío, en que se tenga que poner uno chamarra, bla, 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 para que se cuide para que se cuiden los láseres que estamos ocupando. Y finalmente el manejo de datos, ¿no? Este manejo de datos, pues bueno, a veces los datos que nos avientan, nosotros los interpretamos de una forma y cuando vemos decimos, no, pues esto no es lo correcto, ¿no? Entonces, sí, a veces cuesta trabajo el manejo de datos. Entonces, pero bueno, de los dos confocales que tengo, los dos son monofotónicos, a ninguno de los dos he podido superar resolución de 210, 220, lo máximo, y jugando con todas esas, ¿sí? Y bueno, es monofotónico. Les voy a mostrar inmediatamente imágenes obtenidas de este microscopio, tanto del SP2 como del SP8. Ambos son monofotónicos y ambos los encontramos en la unidad de biomedicina, ¿sí? En la FES Iztacala. Y vean aquí, todas estas imágenes son obtenidas, se ven muy bonitos y también teñimos núcleos. Estas son células MCF7, son células de cáncer de mama. Nosotros teñimos estas células para mitocondrias. Lo rojo, lo que se ve de rojo son mitocondrias presentes en estas células. Los núcleos también están teñidos de azul y lo verde está teñido para actina. Se utilizó un fluoróforo con fluoresceína, pero que está determinando o está identificando a la proteína actina. Nuevamente aquí tenemos células A549 donde estamos tiñendo con 3 tipos de fluoróforos para material genético, para microtúbulos y para filamentos de actina. Estos son macrófagos vistos, también sus núcleos y teñidos especialmente para la cantidad de mitocondrias que poseen estos macrófagos. Claro, obviamente aquí les estoy diciendo que pues eso es lo que estamos viendo nosotros, pero cada una de estas imágenes tiene su historia. Por algo la hacemos, por algo se hacen. Las publicaciones nos permiten el que, bueno, yo me puse a obtener imágenes, a sacar algunas imágenes, pero bueno, para que yo les diera la historia de cada una de estas imágenes, pues tendría que hablarles definitivamente del proyecto, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idea? Solamente quiero que ubiquen ustedes las imágenes que se obtienen en este microscopio. Aquí tenemos un glomérulo de rata, ¿sí? Es un corte histológico de riñón, ¿sí? Y amplificado el glomérulo
y vean qué bonito se ve, ¿sí? Está teñido para una proteína que en este caso ya sé, a ver, ahorita a ver si me acuerdo. Bueno, me atrevo a ponerles esta otra imagen porque dice es contraste de interferencia diferencial no Nomansky. Bueno, pues así como les había platicado previamente de que existe, de que tenemos campo claro, luego tenemos contraste de fases, luego tenemos Nomansky. Bueno, pues el microscopio confocal que nosotros poseemos, tiene esos filtros polarizadores, tiene diafragmas, tiene todo para que yo pueda hacer Nomansky, para que yo pueda hacer campo oscuro, para que yo pueda hacer contraste diferencial y para que yo pueda hacer también, pues confocal, ¿no? Entonces vean aquí estas imágenes tan hermosas que tengo, son bacillus de la línea 219. Estas son células nuevamente, células de pulmón A549, ¿sí? Estas son células teñidas con hematoxilina y eosina, pero vistas en Nomansky, y vean la diferencia entre estas y estas, ¿no? Estas no están teñidas y estas están teñidas. Otra vez tenemos células de cáncer de mama, MCF7, las MDA y las CR75. Las tres líneas, los tres diferentes tipos de células de abajo son líneas celulares cancerosas de mama. Bueno, otras son testículos, es un corte de testículo que está teñido para inmunohistoquímica y estamos identificando nosotros la proteína N-caderina. Esta fue una de mis primeras tomas de muestra de imágenes de confocal y vemos cómo los ovocitos permiten la entrada de los espermatozoides. Todo lo que está teñido aquí de rojo son espermatozoides, es decir, espermatozoides que fertilizaron a este ovocito. O sea, entraron muchos, ¿no? Aquí tenemos a las células A549 teñidas para tubulina, vean esas fibras de tubulina, qué chulas se ven. A549 teñidas otra vez para actina, las MCF7 donde observamos nosotros también mitocondrias, ¿sí? Y aquí la combinación de tres tipos de fluorocromos y que los estamos viendo, ¿no? También aquí también son tres, rojo, verde y azul. Otra vez, células A549, aquí estamos observando a estas células A549, nosotros en el laboratorio de la unidad de biomedicina trabajamos con nanopartículas de dióxido de titanio, de grado alimenticio y bueno, vemos los efectos tóxicos que hay en las células, sobre todo porque estas son células A549 y que pertenecen a pulmón, ¿no? Entonces vean aquí cómo se incrustan las nanopartículas y cómo van lastimando a estas células. Aquí tenemos en esta otra imagen, tenemos núcleos teñidos, microtúbulos, microfilamentos, las nanos, la presencia de las nanos, y vean aquí un merge de la combinación de todos estos fluorocromos utilizados y como lo vemos en un solapamiento de todas las imágenes. Luego aquí en esta otra diapositiva pues se vio la evaluación del citoesqueleto de actina expuestas a diferentes tipos de nanopartículas, ¿sí? Tenemos nanopartículas de dióxido de silicio, de dióxido de titanio y tenemos nanopartículas de estaño con indio, comúnmente conocidas como nanopartículas de Ito, ¿no? Aquí estamos viendo la forma de las nanopartículas, aquí están teñidas para actina y aquí lo que no se ve, lo que se ve oscuro es todo lo que está invadiendo las nanopartículas y pues bueno, como yo les había comentado, también nosotros podemos hacer la valoración de la intensidad de fluorescencia. Entonces podemos hacer cuantificaciones de qué?
de la cantidad de proteína que hay en las células sin exponer y expuestas, ¿no? Bueno, enseguida les voy a mostrar secciones ópticas reconstruidas, ¿sí?, en 3D con el microscopio o con los microscopios confocales. Aquí les muestro nanopartículas de silicio, de titanio, y vean aquí cómo están reconstruidas. También se hizo valoración, también se hicieron cuantificaciones y pues bueno, no solamente podemos ver estructuras de las células o cortes histológicos o cultivos celulares, también por supuesto que podemos ver nanopartículas y también podemos hacer cortes y el solapamiento de todos los cortes realizados. Bueno, aquí les estoy mostrando que el equipo, nosotros programamos al equipo para que haga 30, 40, 50, 60 cortes, lo que uno quiera, ¿sí?, dependiendo también del grosor de nuestra muestra. Y bueno, el equipo me muestra varias imágenes, o yo podría proyectarlas en varias formas. A esta le llamamos nosotros máxima proyección, que es la suma de 30 cortes que yo realicé en este tipo de células, ¿sí? Entonces, esta es la suma. ¿Qué pasó? Es que ya no lo vi. No. Bueno. Ok, entonces este es 30 cortes y a esto le llamamos nosotros máxima proyección, es la suma de los 30 cortes. Yo aquí hago en el corte número 15, este es el corte número 15, y yo puedo ver, ¿sí?, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, dependiendo de que yo mueva el cursor. Entonces, si yo muevo para mi derecha el cursor, voy a ver esta célula y las voy a ir reflejando en Y, ¿sí? Si yo veo, ¿sí?, si yo muevo mi cursor hacia arriba, entonces yo voy a ver también en el eje de las X, ¿sí? Vean aquí cómo en donde está el cursor, aquí yo puedo visualizar el eje de las X. Aquí está el cursor, yo puedo visualizar precisamente esto que yo tengo aquí, lo voy a visualizar acá, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas formas de presentar las imágenes en el microscopio confocal. Otra proyección es la llamada proyección ortogonal, donde es aquella que se crea a partir del trazado de ciertas rectas, ¿no? En términos generales, es un vínculo entre los puntos de aquello que se proyecta con los puntos proyectados. Aquí tengo una imagen de proyección ortogonal moviendo el cursor, y aquí tengo esta misma, pero moviendo otra vez el cursor de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Entonces, todo va a depender de lo que pida el investigador, ¿no? O de lo que queramos hacer como tal. Esta es una proyección 3D, ¿sí? O sea, aquí ya es la proyección 3D, la otra era proyección ortogonal, pero aquí estoy viendo mis núcleos de las células y también combinadas ¿con qué? Con nanopartículas, ¿sí?, que es lo que comúnmente nosotros estudiamos en el laboratorio. Estas son secciones ópticas y 3D de un grano de polen, ¿sí? Aquí tenemos esferoides tumorales, evaluación de estrategias terapéuticas anticancerígenas, o sea, anticancerosas. Esta imagen la tomé con el doctor Luis Arias, un colega de ahí de la unidad de biomedicina, y me permitió pues tener esta imagen para que yo pudiera mostrarla en esta presentación. Pero bueno, miren, vean, está teñido para azul, para verde, y la reconstrucción de este esferoide tumoral. Los esferoides no son otra cosa más que estructuras que simulan etapas iniciales de tumores in vivo. Y bueno, esto se está utilizando mucho en el estudio de la biología tumoral,
Y pues bueno, esto involucra o incluye lo que es la migración, invasión y el desarrollo o la angiogénesis, ¿no? Estos son otros tipos de células, también con apoyo del doctor Plasencia. Tenemos la presencia de una proteína en particular. Vean aquí la reconstrucción tridimensional. Está la presencia de la proteína y tenemos tinción para actina y para núcleos. Otra vez, una proyección, células de cáncer de mama. Esta utilizan la técnica de túnel, donde identifican que lo que se va poniendo verde, pues es que la célula se va muriendo, dado a que están utilizando un fármaco que mata a las células cancerosas, ¿no? Entonces, pues bueno, entre más verde esté, pues significa que la célula cancerosa se está muriendo. Esto también fue por parte del doctor Plasencia, de ahí de la unidad de biomedicina. Y bueno, otro trabajo es aquí se evaluó, estos son ovocitos de cabra, ¿sí? Es un estudiante que apenas se va a doctorar, y se valora el efecto de la congelación de los ovocitos de cabra. ¿Y qué es lo que ellos están evaluando? Pues bueno, los microtúbulos y el DNA. Es decir, si la congelación o si los ovocitos que fueron congelados se pueden ver afectados tanto en el material genético como en los microtúbulos. Vean aquí qué preciosidad, son microtúbulos, ¿sí? Esta es una anafase completamente, ¿sí? Esta es una metafase, no, esta también es anafase, ¿sí? Y bueno, haciendo un zoom de estos, vean aquí yo tengo a mis cromosomas en metafase completa, ¿sí? Pero el zoom, ¿qué creen que es lo que está haciendo? Está perdiendo nitidez, está perdiendo contraste en la célula. ¿Por qué? Pues porque si yo hago un zoom, pues desmejoro el poder resolutivo, ¿no? O maltrato, o pierdo capacidad resolutiva. Pero miren, vean qué preciosidad de material genético, ¿no? Bueno, son hemocitos tipo 2 que están expuestos a nanopartículas de estaño. Y vean aquí, yo puedo jugar también con las imágenes y puedo presentar de manera apical, o sea, el inicio o la basal, que es hasta el fondo, ¿no? Entonces, vean, lo tengo aquí de forma apical y sí se observa y la parte basal, ¿no? Entonces, veo arriba y veo hasta abajo. Y también algún objetivo específico fue marcado para que nosotros pudiéramos hacer cortes o visualizar la parte apical y basal en este tipo de neumocitos. Véanlos aquí también, apical y basal, ¿sí? Y está teñidos pues para 3, 4 anticuerpos también, ¿no? Otra vez, pero ahora es dióxido de estaño. Y luego, pues bueno, también una más utilizan a las células A549, también utilizan a monocitos murinos, ¿sí? Y bueno, en términos generales podría seguirles dando 1000 imágenes, pero bueno, el tiempo apremia. Y dentro de las aplicaciones de la microscopía óptica de barrido láser, aparte de todo lo que les estuve comentando en términos generales, pues bueno, generalizando es la evaluación de muestras biológicas que están incluidas en parafina, congeladas o fijadas, o sea, se puede trabajar, solamente que estén montadas en un portaobjetos, ¿no? También se pueden trabajar muestras en placas de cultivo celular. ¿Qué otra aplicación podemos tenerle o podemos darle a este tipo de microscopía? La expresión de proteínas u otro tipo de biomoléculas. Colocalización de 2 biomoléculas en una misma región, ya sea membranal o intracelular. ¿Sí? A nivel de dermatología, a nivel oftálmico, también tiene muchas aplicaciones. Oncológica, ¿sí? Que no es otra cosa más que anormalidades estructurales durante la progresión, ya sea en biopsias o en modelos. Todavía tengo un poco de tiempo, Doc. Ok, bueno.
Entonces, estas son, en términos generales, las aplicaciones y podríamos hablar de otras muchas más aplicaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, otra de las grandes preguntas que nos hemos hecho nosotros es ¿cómo los otros tipos de láseres mejoran el contraste y la nitidez de las imágenes? ¿Sí? Fíjense bien lo que estoy comentando. ¿Cómo los otros tipos de láseres mejoran el contraste y la nitidez de las imágenes? Con esto no estoy diciendo que estoy mejorando el poder resolutivo, que estoy bajando de los 240 a un mayor poder resolutivo. No, solamente estoy diciendo que los láseres mejoran el contraste y la nitidez de las imágenes, ¿sí? No que mejoran el poder resolutivo. Vean aquí, el láser blanco fue inventado por Maitan y Shalom. Vean aquí la diferencia entre un láser confocal sólido, que es el tipo de láser que yo tengo, con un confocal de láser blanco. Esta muestra que yo la veo en láser blanco, pues vean la diferencia, ¿no? Esta muestra que yo tengo aquí en el láser confocal de láser sólido, vean la diferencia, ¿sí? Entonces, en términos generales, este láser blanco, por supuesto que ya puede ser utilizado en los microscopios confocales. El problema es que quintuplicamos el precio del equipo. Si me costó 5 millones en el 2017 y quiero comprar uno con láser blanco, pues en lugar de costarme 5 millones, me va a costar 15, 20 millones de pesos por solamente tener el láser blanco, ¿sí? Pero bueno, ¿qué ventajas ofrece este equipo? Emite a lo largo de todo el espectro. No necesito comprar 3, 4, 5 láseres separados, ¿no? Los colores, como ustedes lo están viendo, son más vivos, mayor contraste, ¿sí? Es muchísimo más potente y como lo había comentado en su momento, es que tiene un tiempo de vida media muy largo y su gasto de energía es muy poquito. Bueno, la microscopía de excitación de 2 fotones, porque yo les hablé de un solo fotón, ahora quiero hablarles del multifotónico, que también es un confocal, ¿sí? En 1963, la física Maria Cooper Mayer, Premio Nobel de Física, desarrolla la técnica del multifotón. Minsky también gana el Nobel, Maria Cooper también gana el Nobel, ¿sí? Y bueno, solamente hasta 1991, estos señores, estos investigadores, con láser pulsado de rubí en estado sólido, demuestran esta propuesta. ¿Cuáles vendrían siendo las diferencias básicas entre un microscopio de un fotón comparado con un microscopio de 2 fotones o comúnmente conocido como multifotónico? Bueno, en el confocal la excitación ocurre en toda la trayectoria del láser, ¿sí? En el de excitación de 2 fotones, la excitación sucede en un punto focal de la lente objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la excitación ocurre en toda la trayectoria del rayo láser. Esto quiere decir que, acuérdense que tenemos un pinhole, entonces ese pinhole ahí va y da toda excitación específicamente en ese pinhole. En el caso del de 2 fotones, sucede en el punto focal del lente objetivo. Donde está tocando la lente objetiva es exactamente donde va a ocurrir la excitación, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia. En el caso del confocal son necesarios varios láseres para cubrir marcadores fluorescentes. En el multifotónico, un solo láser excita una gran cantidad de marcadores fluorescentes, ¿sí? En el confocal es necesario un pinhole. En el multifotónico no requerimos de pinhole. Luego, en el confocal es muchísimo más fototóxico. En el multifotónico, su fototoxicidad se ve
muy disminuida porque inmediatamente captura la imagen. Después, la creación de imágenes limitadas en espesores. Fíjense, el microscopio confocal monofotónico que tengo, yo puedo crear imágenes con espesores de 70 a 100 micrómetros. El multifotónico obtiene imágenes hasta 900 micras de profundidad, ¿sí? Y bueno, diferencia básica, pues alta resolución, los dos son iguales. Los dos tienen un poder resolutivo de 240 nanómetros. ¿Cuál es la desventaja de este microscopio multifotónico? Quintuplica el precio del confocal. O sea, de 5 millones que cuesta el mío, este multifotónico cuesta 25 o 30 millones de pesos. Bueno, pues aquí les estoy mostrando imágenes obtenidas por microscopía multifotónica, ¿sí? Y vean aquí, células nerviosas en corteza de ratón vivo, ¿sí? Esta es una de las ventajas preciosísimas que tiene este microscopio confocal multifotónico, ¿no? Que yo puedo trabajar con el animal vivo, ¿sí? Y que no tiene fototoxicidad, o bueno, al menos aparentemente, ¿sí? Y que la profundidad son 900 micras. Entonces, aquí estoy trabajando yo con células nerviosas, ¿sí? Y bueno, otra aplicación que puede tener este microscopio multifotónico es que, como sigo insistiendo, imágenes especies vivas, pero también podemos monitorear moléculas en el organismo, como el calcio, ¿no? Que transitan en ciertos fenómenos. Bueno, la pregunta de los 54,000 ahora es, ¿se puede mejorar la calidad de resolución del microscopio de barrido láser confocal? Ustedes contesten, ¿no? Sí, sí podemos superar el límite de la difracción de Ernest-Abbe de 240 nanómetros, pero no el confocal como tal, ¿sí? Quiero resumir en esta diapositiva todo lo que yo he ido revisando, lo que hemos ido platicando desde el inicio de la presentación. La resolución óptica de un microscopio óptico convencional, quedamos en que está limitada por la difracción de luz, que es 240 nanómetros. Y que a su vez también, ya lo dijimos nosotros, depende de la longitud de onda y de la apertura numérica, ¿sí? Entonces, si yo ocupo una apertura numérica baja, pierdo ese poder resolutivo y se me va al cielo a 340, 350 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la primera. La segunda, para un microscopio óptico estándar confocal, aún trabajando yo con software, aún trabajando con los elementos para mantener la resolución, yo no pude bajarlo. Yo no pude bajar ese poder resolutivo a menos de 220 nanómetros. Eso quiere decir entonces que al menos los microscopios, el multifotónico y el confocal monofotónico, no pueden mejorar ese poder resolutivo. Sin embargo, en la actualidad, en la microscopía óptica, el término microscopía de superresolución, y les estoy hablando de microscopía óptica, el término de superresolución se usa para agrupar distintas técnicas que permiten obtener imágenes o resolver objetos de tamaños menores, alcanzando una resolución de 40 a 100 nanómetros. Pues nuevamente, un Nobel de Química en el 2014. Fueron estos investigadores. Pues ya hablando de tantos Nobeles y todos los de los que les he hablado son Nobeles, pues me hubiera gustado ser física o ser química. Bueno, soy química, farmacéutica, bióloga, ¿no? Pero para ver si lograba un Nobel, pero pues no, ya a estas alturas ya no lo logro. Bueno, en el Nobel, el 2014, estos señores esquivan la ley de la óptica de Abbe, es decir, se burlan de Abbe en este sentido, ¿no? De Ernest Abbe.
Esta microscopía de superresolución la llaman microscopía de depresión de la emisión estimulada, comúnmente conocida como STED, y la característica particular es que aumenta la nitidez y supera la resolución. Las diferencias en el principio de esta microscopía es, nuevamente, aquí voy a comparar con un microscopio de barrido láser confocal, ¿sí? El principio es muy similar al del microscopio confocal, ¿sí? Entonces, este microscopio de depresión, ¿sí? Tiene una gran diferencia, que en lugar de utilizar un haz, como lo usa el confocal, utiliza dos haces. El primero ilumina y el otro apaga, ¿sí? Y luego, una segunda metodología que utiliza esta tecnología o esta metodología es la medición de la fluorescencia emitida, ¿sí? Recuerden que aquí el pinhole es el que permite que entre la fluorescencia, ¿sí? Y que se pueda leer a través de un fotodetector, ¿sí? A una longitud de onda de 490 alcanza el microscopio confocal, como lo hemos estado viendo. Aquí fue de 244 nanómetros. Para el caso del STEP, ¿sí? Con una longitud de onda menor, alcanzó alcanzó un poder resolutivo de 104 nanómetros. ¿Cuál es la diferencia, aparte de utilizar dos haces? Uno ilumina, el otro apaga, y medir la fluorescencia. En el caso del confocal, la ranura, el pinhole, es lo que mide la fluorescencia. En el caso del de depresión, son solamente las moléculas que están teñidas, ¿sí? ¿Cuáles son esas moléculas? Pues las proteínas que nosotros quisimos valorar. Y bueno, pues disminuyendo la longitud de onda, también, como lo hemos platicado, logramos, bueno, yo no lo logré, lo lograron ellos, ¿sí? Obtener esto. Vean, la imagen obtenida de un confocal y la imagen obtenida de un STEP. Muchísimo más nitidez, muchísimo más poder resolutivo, utilizando menor longitud de onda comparado con el microscopio confocal. Finalmente, ya estamos. Las aplicaciones de la microscopía óptica, en el caso del multifotónico, captura de procesos en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Bueno, pues que el proceso que está en vivo, lo que está viviendo la célula, el organismo, ¿sí? Lo estamos detectando en ese momento. Procesos celulares, actividades enzimáticas, fagocitosis, apoptosis, ¿sí? Patologías e infecciones parasitarias, el monitoreo en procesos de fagocitosis, de autofagia, apoptosis de células infectadas por diversos agentes patológicos, ¿sí? Y el STEP, pues seguir la pista de proteínas individuales, ¿no? En huevos fertilizados, conforme las células se dividen hasta volverse embriones, rastrear proteínas ligadas a enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer. O sea, está estupendo, ¿no? Y finalmente observar moléculas creando sinapsis en células cerebrales. Estoy hablando de 2 o 3 cosas, pero aquí puedo poner una lista también infinita, ¿no? De aplicación en este tipo de microscopías. Concluimos entonces que la microscopía confocal es una herramienta de uso amplio en la investigación biomédica y sus diferentes aplicaciones abarcan la posibilidad de realizar análisis desde un nivel tejido estructural hasta un tejido molecular. Esto quiere decir entonces que los avances científicos la consolidan como una técnica de vanguardia al alcance de nuestra comunidad biomédica que permite fortalecer el vínculo entre la investigación y la clínica. Me resta agradecer a PACAL por este apoyo
por el apoyo para la presentación de esta ponencia y por el apoyo que siempre me han dado ellos. A la doctora Yolanda Iracema Chirino, porque ella ha sido mi apoyo, tanto laboral y como jefa, ¿no? A varios colegas de la Unidad de Biomedicina, Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, la FES Cuautitlán, Instituto de Cardiología, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Cancerología, entre otros, que son los colegas con los que he participado. Bueno, pues muchas gracias.